Hola, soy Pablo Rojo, pediatra del 12 de octubre, soy el responsable de la sección de infectología pediátrica. Nuestra misión humanitaria es un poco peculiar porque hacemos cooperación en investigación y formación. Somos pediatras que nos dedicamos a las enfermedades infecciosas y al VIH. Y en el África subsahariana hay un gran problema de VIH pediátrico. Entonces lo que hacemos es formación y también estamos en un proyecto para hacer un ensayo clínico para los niños que tienen neumonía grave en varios países de África subsahariana. Y entonces creemos que realmente también se puede hacer cooperación en investigación para mejorar la salud de sus niños. Soy José Ignacio Martínez Cuello, soy cirujano general y soy el responsable de la unidad de cirugía endocrina de aquí, del Hospital 12 de Octubre. Y consistió en ir a Camerún, a la ciudad de Chang, a un hospital de allí, a hacer cirugía de tiroides. Los habitantes de Camerún, por una cuestión de la dieta, tienen problemas del metabolismo de la hormona tiroidea y generan unos bocios muy grandes que les dificultan muchas veces la deglución y la respiración. Fuimos allí a hacer cirugía de bocios nos fuimos un viernes y volvimos el domingo de la semana siguiente, es decir, 9-10 días. Soy Patricia Barbero, adjunta de ginecología y obstetricia aquí en el Hospital 12 de Octubre. Quizá la misión que más me impactó por su duración y por la intensidad de lo que viví allí fue la misión que hice en Pakistán. Una de las ginecólogas que está trabajando 24 horas en principio en las urgencias de maternidad y a eso iba. Buenas, soy Lola Soto Navarro, enfermera del quirófano de la general del hospital del turno de tarde, a Camerún, a la ciudad de Cham. Allí tuve la oportunidad de hacer labores de formación e instrumentación, sobre todo al personal local, y trabajar codo con codo con el grupo de traumatólogos que viajaba desde España. Sofía Aragón Sánchez, soy ginecóloga aquí en el servicio de ginecología del Hospital 12 de Octubre. He estado 2 veces en Camerún, la primera en febrero del 2018 y esta segunda vez en septiembre de 2019. Son campañas muy cortitas, de sábado a domingo de la semana siguiente, y se está trabajando allí en el hospital en Camerún de lunes a viernes. El resto es viaje. Soy Lola Delgado, cirujano pediátrica del 12 de octubre de Madrid. La verdad es que es muy difícil elegir entre las múltiples misiones que he hecho, porque en todas tienes una cosa especial y otros eventos muy deprimentes. Quizás las que más me han marcado son las que hemos hecho en Bembis, en Camerún, campañas quirúrgicas de niños. Teresa Butrón, soy cirujana del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo de este hospital. En Sierra Leona, una agradable porque nos encontramos con una gente muy maja en uno de los hospitales, ya que nos separaron en 2 grupos, pero la desagradable fue cuando llegamos, no teníamos todavía los permisos del Colegio de Médicos y tuvimos que estar casi toda una mañana dando nuestros datos y nuestras cosas y poco más, que nos suspenden la campaña. Marta Redondo Lamillos, cirujana oral y maxilofacial del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Me he afincado un poquillo en una ONG que se llama Cirugía en Turkana, que ellos trabajan al norte de Kenia, en la región turcana, que es una de las regiones pues, más pobres del continente africano. Ahí es donde he estado yendo en los últimos años y donde me gustaría seguir colaborando. Yo soy Carla Gullo Pérez, anestesista en el 12 de octubre. Yo soy Olga González González, también anestesista en el 12 de octubre. Hemos hecho 2, el año pasado nos animamos, fuimos a Kenia, siempre con cirujanos en acción. La experiencia fue positiva, aunque es verdad que el primer día yo dije que no volvía nunca jamás a una campaña porque me pareció muy duro, pero esto fue en octubre el año pasado y en febrero ya estábamos organizando la nueva campaña en Benín este año, así de este año. Entonces, bueno, digamos que en un año hemos hecho 2 campañas. Nosotras en Kenia fuimos sobre todo a cirugía general y a cirugía pediátrica, y en Benín sí que fuimos solo a cirugía general, sobre todo de la pared abdominal. Entonces sí que es verdad que depende mucho de los cirujanos con los que vayas, del hospital, de los medios que tengas y de la campaña que sea. Soy Alba Palacios y soy pediatra y trabajo en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Yo soy Susana Mati y soy enfermera de la UBI pediátrica y trabajo con Alba. Fui a Zimbabue el año pasado y a Camboya, y ahora en unas semanas nos vamos de nuevo a Camboya. Y yo he participado en más de 20 misiones, todas formando parte de equipos dedicados al tratamiento de las cardiopatías congénitas, y hacemos programas de formación y de cirugías en muchos países subdesarrollados, entre otros Camboya, Zimbabue, Uganda, Camerún, Zambia,
me acuerdo ya. Hay momentos muy intensos porque trabajando en cooperación realmente hay situaciones pues, realmente preocupantes, pero también algunas de ellas muy emocionantes. Hemos dado charlas en anfiteatros, pero también hemos dado charlas debajo de árboles, debajo de chamizos, sitios complicados, pero que deseando la gente aprender es fantástico. Ver niños VIH con tratamiento antirretroviral es de las cosas más emocionantes que me han pasado. Tuve un momento crítico porque me pinché operando con una paciente que tenía el virus, el VIH positivo, y aquello pues claro, fue una experiencia que asusta, aunque luego pues todo fue bien y no tuve ningún problema. Y el otro fue porque hubo un paciente que tuvo una parálisis de las cuerdas vocales y tuvimos que hacerle una traqueotomía y hubo que evacuarle a un hospital de mayor capacidad. El momento más intenso es cuando llegué por primera vez a Pakistán. O sea, el choque con la cultura, con todo lo que es la situación que se vive allí, eso fue el momento más intenso para mí. Y también cuando llegué a Timergara, porque aparte, bueno, cuando llegas a la capital es un poquito menos fuerte el contraste, y sin embargo Timergara, a pesar de ser una ciudad más o menos grande, es una situación, un contexto como muy especial, mucho más cerrado, el mundo islámico está mucho más presente allí y eso sí que fue para mí muy impactante. El momento más intenso es cuando llegas al hospital por primera vez y ves como el primer día que llegamos estaba el hospital prácticamente desierto y al día siguiente, al empezar ya la campaña, en el hospital no cabía ni un alfiler de toda la gente de la ciudad y de pueblos alrededores que sabían que ese día empezaba la campaña de traumatología, estaba a reventar, y las caras de ilusión de toda esa gente, de los pacientes y de sus familiares, viendo que en nosotros estaba como la solución a sus problemas. Entonces la verdad es que fue bastante impactado porque no era lo que yo sentía como profesional, entonces al verlo reflejado en sus caras te hace pensar. El más intenso fue el año pasado en Zimbabue, donde tuvimos una parada y al final el paciente falleció. Y bueno, pues en las condiciones óptimas aquí en España, pues no sé si se hubiese salido, pero te vas con la sensación de que si hubiese nacido en otro lugar, pues a lo mejor hubiera salido. Que siempre las más intensas son cuando los pacientes pues no van bien y no salen adelante, que es pues incluso yo diría que más intenso que cuando eso pasa aquí. Hace 5 años, una de las veces en las que la verdad es que la campaña ha ido muy bien, habíamos operado pues casi 100 niños y el día de antes de venirnos lo que nos vino fue una cría de 15 años con una cesárea, con una malposición fetal y con una cesárea que no nos atrevíamos a hacer, pero el hospital más cercano estaba a 5 horas y ni la niña ni el bebé estaba por sobrevivir. Total, que al final pues teníamos un rotante de cirugía general con nosotros y decidimos que lo hacíamos. Fue el momento, yo te diría, más estresante que he pasado, pero también más emocionante. Cuando nació el niño no sabíamos qué hacer con él. Quizá yo creo que la situación más difícil que vives, más que una situación concreta, es el cambio, ¿no?, de tipo de asistencia sanitaria que de aquí, ¿no?, del mundo occidental, a la asistencia sanitaria allí. Quizá lo más complicado es adaptar, hacer lo mejor dentro de su estructura familiar, estructura política, estructura social. A mí quizá eso es lo que más duro se me hace a lo largo de todos los días que paso allí. En Tanzania, que los anestesistas eran de allí y bueno, ellos tienen su ritmo y su forma de trabajar que a veces pues es difícil para nosotros, ¿no?, que estamos acostumbrados a hacer las cosas a veces de otra forma o con mucho más control y monitorización del paciente, que ahí podía pasarse un poquillo de mal trago. Pues en general también lo más intenso es cuando llegas, porque yo siempre digo, esto no se me va a olvidar, pero llegas aquí a España y a las 2 semanas te acostumbras a cómo funciona aquí, pero cuando estás allí y ves los pocos recursos que tienes y la impotencia ante todos los pacientes que te vienen, y muchos de ellos está tan pasada la enfermedad o no tienes los medios que no puedes hacer nada por ellos, entonces el hecho de decirles lo siento, no puedo hacer nada, y es que soy muy sensible y me emociono mucho. Para mí el más intenso fue la primera toma de contacto el año pasado en Kenia. Yo nunca había estado en África y la verdad que es un sitio que me apasiona, y el llegar a África y la primera toma de contacto con el hospital, estábamos descargando los bultos y entonces se me acercó 2 señores con una niña de 10 años
que me miraba así con los ojos abiertos. Estábamos todos el grupo, pero bueno, cada uno estaba haciendo una cosa. Pero la niña me miraba así con los ojos abiertos y el papá me explicó en inglés, la niña tendría unos 10 años, y el papá me explicó en inglés que era la primera vez que veía un blanco. Entonces la niña me dio la mano, me miraba sonriendo, me dijo su nombre y bueno, me pareció muy intenso, ¿no?, el estar en un sitio donde no habían visto nunca a un blanco. Y bueno, para mí eso fue un momento especial. Yo creo que cualquier campaña es si no estás acostumbrado a hacer campañas sanitarias, es una dificultad. Sobre todo porque es lo que dice Olga, te encuentras en un sitio muy hostil para ti, en un continente totalmente diferente, con la mitad de medios que normalmente tenemos y con cosas que funcionan muy rápido. Es decir, en campañas sanitarias todo va mucho más rápido que en un hospital, tienes que hacer de todo, tú eres celador, tú eres auxiliar. Entonces, yo creo que hay muchos momentos difíciles que cuestan y te podríamos decir casos concretos, pero sobre todo creo que es una dificultad diaria, de que cada día hay un nuevo reto, cada día aprendes una cosa y cada día aprendes también a mantener la calma, que es importante. Nosotros trabajamos con pacientes, pero también con médicos, porque hacemos formación y siempre la relación ha sido excelente, de agradecimiento tanto de las familias como de otros profesionales médicos. Pero hay una sensación muchas veces, a pesar de la dificultad, de alegría en muchos de estos países que me sorprende cada vez que trabajamos con ellos. La gente de Camerún es tremendamente agradecida, son muy amables, te reciben, porque parece que te están esperando y te reciben con los brazos abiertos. Son gente muy cercana, muy cariñosa. Cuando íbamos a pasar visita enseguida, se juntaban con nosotros. La relación era muy buena porque la mayoría de nosotros estábamos por largos periodos de tiempo, entonces sí que se creaba un vínculo entre nosotros, intentábamos conocernos. Es verdad que cada uno éramos de un país diferente, o sea, yo era la única española, pero aún así fue fácil crear un vínculo y una sensación un poco como de pequeña familia. Y sí que sigo manteniendo contacto con alguno de ellos, sé que alguno de ellos ha estado en otras misiones y la verdad, dentro de que siempre pueden surgir diferencias, pero la relación era muy buena, o sea, es necesario que sea buena. Lo que más me llamó la atención fue lo poco que tienen y lo felices que son. Es decir, siempre había una sonrisa en sus caras, aunque a lo mejor estuviesen con la pierna destrozada, con una osteomelitis o con una fractura múltiple, eso a ellos era secundario. Y a lo mejor tienen muy poco, al visitar las calles de alrededor, por llamarlas de alguna manera, porque no son ni calles, no había nada, todo era pobreza, pero ellos con muy poco se satisfacían y la sonrisa en sus caras nunca se borraba. Agradecidos, es que me da gusto trabajar con ellos. Sí, fenomenal. La verdad es que en nuestro caso, como además son campañas quirúrgicas, pues la gente realmente está esperando a que alguien vaya a darles una oportunidad que en otras condiciones pues no tienen, así que siempre es fantástico. Nos reciben agradecidos y nos reciben con muchísimo miedo. Nosotros cuando llegamos a la misión en la que hacemos las intervenciones, desde antes de llegar vemos que hay una fila de gente que está esperando a que decidamos si se operan o no. Entonces, yo creo que tienen un sentimiento bastante encontrado, nos tienen mucho miedo también. Lo más intenso quizá es la acogida. La acogida de los trabajadores, la acogida de las pacientes, el agradecimiento de todas ellas cuando las intervienes y las pasas a ver al día siguiente, cuando les atiendes un parto, quizás eso es lo más intenso, ¿no? El cariño que muestran y lo abiertas que son y lo expresivas que son. Siempre están muy agradecidos, en cuanto termina la operación son capaces de levantarse muchos de ellos y te dan las gracias continuamente, y los familiares ya ni te cuento, somos como vamos, su salvación. Bueno, es natural, porque no se operan durante tiempo de unas patologías que les impiden hacer su vida, y cuando nosotros, para una simple hernia, pero hernias que les llegan hasta la mitad de la rodilla, entonces cuando nosotros operamos eso, pues, y empiezan a volver a hacer su vida normal, vamos, eso es un mundo para ellos. Mucha solidaridad, se ayudan unos a otros, mucho trabajo en comunidad, y eso es pues es remarcable, la verdad. Al principio yo los notaba como muy fríos, distantes, pero en realidad es que la comunicación se hace más difícil, pero después ya, una vez que pues ya
empiezas a acercarte a ellos, a intentar comunicarte con gestos, explicando la cirugía, de cómo va a ser el niño. Los niños al final pues son niños, o sea que con ellos es mucho más fácil y ya después cuando se van sintiendo más cómodos contigo y no te ven ya como un extraño, pues la verdad es que muy bien. Finalmente pues muy agradecidos, ¿no? Ellos lo expresan a su manera, pero muy bien. Nos enseñan en donde la misión, pues vamos el domingo a la misa, que allí la misa es como la fiesta de la semana, todo el mundo cantando, bailando ahí en la iglesia y sí que puedes interaccionar un poquito más en su día a día, no tanto solo en el hospital. Al principio es una sensación de sorpresa, no se esperan al hombre blanco allí. Y también un poco de rechazo, porque pues yo creo que también tienen la mentalidad un poco de estos vienen a operar y se van, y nos dejan igual que antes y vienen un poco a lavar conciencias o lo que sea. Sí que es verdad que luego tú vas interactuando con los pacientes, tú también coges un poco más de mano con ellos, la barrera idiomática es muy importante, Swahili en Kenia, el francés en Benín, pero sí que es verdad que cuando pasas tiempo con ellos y te van viendo cada vez más y van viendo que tú vienes a intentar hacer lo mejor posible y ayudar, ellos también te los vas ganando poquito a poco y ellos también se van relajando. Hemos aprendido que los profesionales africanos tienen conocimientos en su gran mayoría de alto nivel y que a veces no tienen los recursos, pero que con buen apoyo y formación realmente se puede llevar a resultados excelentes. Aprendes a tener humildad, principalmente. Ver cómo se conforman ellos allí con lo que tienen, ver cómo se puede hacer una cirugía muy importante con los pocos medios que hay allí. Olvídate de tanto aparataje que tenemos aquí, reesterilizando las cosas que aquí no se reesterilizan, etc. Aprendes a que vivimos en un medio de lujo y opulencia desde el punto de vista tecnológico para la cirugía. A nivel personal muchísimas cosas, incluso a nivel profesional yo también aprendí, porque yo que soy ginecóloga, pues la obstetricia que se hace allí no tiene nada que ver con la que hacemos en España y en Europa en general. Entonces, a nivel profesional me sirvió para mucho, para recuperar prácticas que aquí prácticamente pues no se hacen por el contexto en el que se desarrolla nuestra práctica de la medicina. Y luego a nivel personal aprendes muy bien cuáles son tus límites, que están mucho más allá de lo que tú te crees, aprendes no sé, a nivel personal muchas cosas que son muy difíciles de explicar. Se aprende mucho, se aprende a valorar lo que tenemos aquí, a valorar nuestra sanidad, a valorar nuestro trabajo, nuestro día a día, y se aprende a vivir también con menos y a valorar que no todo, aunque parezca un tópico, los pequeños detalles, las pequeñas cosas están mucho más allá. Porque yo pensé que iba a hacer, siempre piensas que te vas con la idea de que vas a ayudar a aquellos que a lo mejor no tienen los medios, y en realidad yo creo que ellos me ayudaron más a mí, porque la satisfacción y la ilusión de ver en sus caras esa sonrisa te enseña. Yo creo que ellos me enseñaron mucho más de lo que yo les pude aportar a ellos. Yo creo que personalmente es muy enriquecedor, y luego creo que tiene un valor muy importante a nivel profesional, porque trabajar con gente de otros países y trabajar en condiciones de escasez y de precariedad, pues yo creo que es un valor añadido luego cuando volvemos aquí a trabajar en cada uno en su sitio. Aprendes mucho, aprendes que tú vas allí a poner un parche, que para nosotros yo creo que lo que tú vas a poner allí es salud, no vas a poner nada más. Es a cubrir unas necesidades primarias que sus personas no tienen cubiertas, que es el que puedan comer y el que tengan salud, que luego tienen que tener cultura, que es lo que a ellos les va realmente el día de mañana a servir. Y aprendes que eres una patata, que tienes una suerte estupenda por haber nacido en España, por haber nacido en Europa, y que gente igual de válida que tú, solo por el hecho de haber nacido en otro país, pues no va a tener ni los mismos medios ni las mismas posibilidades de desarrollo. Yo creo que eso es muy importante, el transmitir qué suerte tenemos de estar aquí y qué mala suerte tienen algunas personas, es importante tenerlo claro. Aprendes que cambiarías muchas cosas del mundo, aprendes sobre todo quizá a valorar lo que tienes y, a ver, quizá tienes que aprender, esto es difícil de decir, pero tienes que aprender cómo continuar con tu vida aquí, ¿no? Sabiendo lo que dejas allí, hasta qué punto no sabes si lo que dejas allí o lo que has hecho allí es suficiente, ¿no?
Entonces, bueno, al final vienes aquí y dices, qué importante es lo que tengo, y siempre se te plantea el reto de podría hacer algo más, ¿no? Que no fuera solo la parte práctica, sino influir o cambiar o modificar algo de allí. Te aprendes un poco que las personas somos limitadas, ¿no? Pues aprender. Yo es que nunca me lo... Esa pregunta es una pregunta difícil porque nunca me lo he planteado así. Es que yo cojo, lo hago, voy, estoy contenta, organizo y ya está. Pero no me he planteado qué aprendo, qué no aprendo. Pues se aprende siempre de cosas, pues de experiencias que te van pasando y vas cogiendo mucha más soltura en cosas de estas, pero no una cosa específica que puedo reseñar. Pues es que me he transformado mi vida, no. Yo creo que lo hago como parte del bien, que me ha parecido bien dentro de mi trabajo y ya está. Y luego también te quedas con un poco el desasosiego de ahora yo ya me voy y aquí se quedan, ¿no? Que durante el tiempo que estás allí como que te vuelves muy loco por intentar hacer todo lo que puedes y no puedes hacer algo y te da mucha pena, pero luego cuando ya no estás, ¿no? Ojos que no ven, pues corazón que no siente. Entonces pues me quedo con intentar siempre decir que esta indiferencia que tenemos aquí, intentar cambiarla, aunque bueno, eso ya... Y ya la última pregunta, ¿tienes? Pues aprendes, bueno, médicamente aprendes, o yo personalmente aprendo muchísimo. O sea, yo por lo menos aprendo más de una semana muchas veces allí a sobrevivir que en un mes en este hospital con nuestros medios. Eso médicamente, humanamente, lo que pasa es que tenemos poca memoria en general, el ser humano. Aprendes que nuestros problemas no son problemas del primer mundo y que al final lo importante es lo importante. Y yo creo que sobre todo o por lo menos a mí lo que me pasa personalmente es que yo creo que yo recibo mucho más de lo que doy allí, porque yo hago mi trabajo autolimitado en una semana, pero lo que yo recibo y lo que intento que me dure de esa gente, la verdad que la leche está muy bien. Sin duda le diría que sí. Pienso que debería ser obligatorio para los médicos residentes, igual que hacen rotaciones en otros hospitales o incluso en otros países donde hay otros servicios de cirugía, que debería ser muy recomendable que hicieran rotaciones en cooperación en países necesitados. Le animaría, pero también le diría que es muy importante antes de salir a una misión, antes de salir a campo, que se forme y que se informe. Que se forme en el sentido de que va a estar en un país, en un contexto en el que tanto las enfermedades como, sí, sobre todo eso, las patologías son muy diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí. Y es necesario recibir esa formación y luego que se informe también de las condiciones en las que va a trabajar, de cómo va a poder enfrentarse a ciertas enfermedades, a ciertas patologías, a ciertos problemas. Eso es fundamental. Luego también que abra mucho la mente en el sentido de la concepción que nosotros tenemos de la medicina. Es importante ir con la mente muy abierta porque la forma de enfrentar, por ejemplo, que ellos tienen la muerte, que ellos tienen la enfermedad es muy diferente a la nuestra, y ir con una mentalidad completamente occidental yo creo que puede ser negativo, incluso frustrante para una persona que va por primera vez, pero sobre todo también le animaría mucho. Yo indudablemente le aconsejaría que le hiciera, pero siempre que fuera consciente de lo que va a hacer y en las condiciones en las que lo va a hacer. Evidentemente viajar a un país subdesarrollado no es fácil, conlleva una serie de complicaciones y una serie de momentos en los que además de la satisfacción es muy grande por la labor que hacemos, pero los momentos duros son todavía mucho más duros porque te encuentras en unas condiciones extremas y fuera de tu zona de confort. Entonces yo creo que antes de ir hay que saber dónde va, qué va a hacer y si realmente a nivel personal y laboral está capacitado, pero si lo está, indudablemente le animo que lo haga. Nosotros lo recomendaríamos completamente. Bueno, yo creo que a todo el mundo se lo recomendaría si quiere tener una experiencia vital espectacular, siempre y cuando sepa a lo que va y con un poco de conocimiento de lo que va a haber para no llevarse ni decepciones ni a lo mejor pasarlo muy mal, pero lo recomiendo 100% a nivel personal y a nivel profesional también. Creo que debería casi ser obligatorio que todos los que trabajamos en el mundo desarrollado tuviéramos la oportunidad de trabajar en las condiciones en las que ellos trabajan y conocer las limitaciones que tiene la mayor parte del planeta. Yo a todo el que tiene dudas le diría que lo hiciera.
yo a todos los resis que muchas veces dicen, ay Lola, en una campaña nos vamos. Yo creo que si tienen ese gusanillo, y yo creo que mucha gente ha hecho medicina porque tiene esa vocación de servicio, yo creo que sí que se debe hacer. Luego te puedes enganchar o no, y hay un porcentaje alto de gente que se engancha. Que lo hiciera. Creo que cuanta más gente concienciada de cómo es el mundo, más posibilidad de cambiarlo. Pues yo que si tiene esa duda y lo ha pensado en alguna ocasión, pues que vaya a algún grupo de cooperación de unas campañas que sean de las, como ponemos, de las sencillas. Por ejemplo, son más sencillas las campañas que se hacen en Latinoamérica que las que se hacen en África. Primero por el idioma y luego por el tipo de ambiente en el que se producen. Entonces, para esas personas que están dudosas es más recomendable que comiencen por unas campañas en Latinoamérica que no que comiencen por una de África, que muchas pueden ser así de repente como duras, que es más contrastante. Pues yo le aconsejaría que para empezar, en una de esas, que fuera con una organización que tuviera un equipo grande para sentirte seguro, porque al principio llegas allí y estás un poco que no sabes qué te vas a encontrar, o también cómo manejar a los pacientes en el extranjero. Entonces es importante ir con un equipo que ya tenga experiencia para ir poquito a poco aprendiendo también. Pues importante no pensar que vas a llegar allí a imponer tus criterios, porque normalmente donde vas suele ser un hospital donde ya hay profesionales de la salud de ese país. Entonces intentar siempre pues respetar su cultura, su forma de trabajar, y no imponer todo lo que tú haces en tu país que se haga igual. Y luego también intentar no, aunque uno llega allí y quiere hacerlo todo, pues tampoco hacer locuras, no pensar sino no hacer nada que no harías en tu país, ¿no? Porque ante todo no hacer daño, que a veces uno puede meterse en algo complejo y luego se va y las complicaciones pues están ahí, ¿no? Entonces, sobre todo, pues intentar no hacer nada que no un tratamiento que no fueras a dar a un paciente en tu país. Es una experiencia brutal que te cambia la vida, que te engancha. O sea, qué raro ir solo una vez. Yo creo que el que va una vez va a otra y va a otra. Y sí que es verdad que yo lo que recomendaría es también hacerlo con un poco de cabeza. O sea, no puedes ir que la campaña está bien, que tu compañero lo conozcas o por lo menos sepa cómo trabaja. Yo al principio era más alocada, y en Kenia fui más alocada, y luego me vi que a las cosas allí tienes que tenerlas muy atadas, papeles todo muy bien, botiquín todo muy bien. Está muy bien ir y echarle valor, porque hay que echarle valor, pero también hay que tener cabeza en tenerlo todo muy bien organizado desde aquí. La gente que duda es normal, porque es un país o países a veces que llegan noticias un poco preocupantes, pero yo aconsejaría que si tienen el deseo, que contacten con alguno de los grupos, dependiendo de la especialidad y del campo de trabajo, y que se animen, porque realmente merece la pena.